Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según corresponda a todos y a todas. Mi nombre es Bruno, yo soy integrante del programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel, el PEAPI, y también integro el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En ese marco me involucro con la causa palestina y la causa de los pueblos en clave defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy día, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y en ese marco estamos organizando una actividad aquí en el territorio conocido como La Plata, el sur de la provincia de Buenos Aires, intentando un poco llevar la voz de lo que está pasando en Palestina y cómo eso también nos interpela a nosotros en estas geografías quizá distantes físicamente, pero que tienen mucho que ver con eso, con la lucha y con la humanidad toda. Nosotros como programa somos un programa que nace en el seno de la comunidad cristiana, si bien algunos de nosotros pertenecemos, otros no, y la realidad es que nos involucramos en un espíritu de solidaridad, de acompañamiento, en el marco también de lo que implican los derechos humanos en todo el mundo y un poco también de cómo cada quien puede participar, involucrarse en traer la paz, en la justicia, la libertad, la liberación, la autodeterminación de los pueblos. Hoy día vamos a estar contando un poco de qué se trata el programa. Es un programa que ya lleva 20 años de acompañar de manera permanente a las comunidades y las familias palestinas que viven de hace ya más de 75 años una ocupación militar por parte del Estado de Israel y una sistemática violación a sus derechos humanos. El programa intenta ser lo más imparcial posible, o sea que no se posiciona de un lado ni de otro, y justamente por eso el programa habla de Palestina e Israel, y lo que intenta es identificar de que hay un actor que comete violaciones a los derechos humanos, que es el Estado de Israel, en su mayoría al pueblo palestino, que se resiste también a ese sometimiento por parte de esa entidad, que en realidad es una entidad que tiene un trasfondo colonial y de dominio y de dominación en esos territorios, y por diferentes circunstancias históricas, políticas, económicas, se constituyó en esas latitudes para controlar un poco ese mundo desconocido para el occidente y que también es estratégico para dominar un poco la geopolítica, porque justamente Palestina está en el enclave de 3 continentes y es una vía de acceso y de comunicación y de comercio a nivel global. Entonces es un interés que es fundamental para sostener su hegemonía como imperio, como proyectos de dominación. Eso por el lado del PEAPI, también eso, comentarles que nosotros sabíamos que el PEAPI, el programa el que venimos también a contar un poquitito y compartir, está abierto a cualquiera que tenga intenciones de ir a conocer un poco lo que pasa y sobre todo dedicarle su energía y su tiempo. Es un programa que tiene permanentemente acompañantes internacionales que están en el territorio y que vamos rotando esa participación en el territorio cada 3 meses, y que la idea es ir, conocer, tomar muchos insumos, vivir la experiencia de lo que implica esa ocupación y ese proyecto, y después sobre todo contarlo al mundo y a todas las redes con las que podamos. O sea, el trabajo de incidencia es fundamental en el programa. Por otro lado, este no es el único programa ni la única iniciativa que existe, tanto a nivel global, evidentemente, y tampoco a nivel local. Nosotros como comité, ya saliendo un poco del programa del PEAPI, como Comité Argentino Solidaridad con el Pueblo Palestino, nos constituimos múltiples voluntades de diversas índoles en diferentes espacios, tanto culturales, políticos, partidarios, no partidarios, organismos de derechos humanos como la APDH o la Liga Argentina por los Derechos Humanos, movimientos sindicales. Todos nos agrupamos en el comité desde hace muchos años y venimos llevando adelante acciones de visibilización y también de solidaridad y también de trabajo colectivo político, de qué tiene que ver Israel y el sionismo, que es la entidad política que está en el poder del Estado de Israel, a nuestras propias realidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el militarismo israelí en América Latina y en Argentina, que es muy profundo y es histórico y ha apoyado a todos los procesos
antidemocráticos y militares en toda la región, inclusive cuando, por ejemplo, en Argentina, en estas latitudes, sin ir más lejos, cuando estábamos viendo uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia, reciente al menos, de la época de la dictadura, la última, el Estado de Israel, cuando el Estado, digamos, criminal y el gobierno militar estaba siendo boicoteado y sancionado por todo el mundo, quienes le vendía armas de manera clandestina, pero era evidente, y eso después hay información pública, fue el Estado de Israel. Entre otras cosas, y lo mismo sucedió en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Colombia. Nosotros como comité tenemos un material que se llama Militarismo Israelí en América Latina, y también tenemos otro sobre Mario Montoto, que es uno de los agentes sionistas y principales articuladores de esta cooperación que hay entre Argentina e Israel, que es histórica, pero también es presente y que se va multiplicando y va expandiéndose cuando pasa el tiempo. Ahorita estuvimos viviendo una etapa electoral en Argentina entre diferentes proyectos políticos que quizás sí eran evidentemente diferentes, pero la mayoría, excepto el Frente de Izquierda, de Trabajadores en Unidad, eran los únicos que eran abiertamente antisionistas o que de alguna manera se paraban del lado de los derechos humanos, de la dignidad de los pueblos. En cambio los demás estaban aliados de manera pública y profunda con el Estado terrorista de Israel, que hoy día está cometiendo un genocidio ante el pueblo palestino. Entonces, lo que quería volver es que hay múltiples formas de involucrarse con lo que pasa, que lo que está pasando allá nos toca mucho y muy de cerca, tanto por eso del militarismo, pero también por otras circunstancias. Por ejemplo, contarles que la empresa pública israelí de agua, Mekorot, es una de las principales herramientas de opresión que tiene el Estado de Israel para con el pueblo palestino, que esta empresa es una empresa transnacional que intenta expandirse y controlar el agua a nivel global, y lo mismo que está haciendo con el pueblo palestino de manera histórica, o sea, negarle el agua, apropiarse de esa riqueza y de ese bien común que le hace, evidentemente habla de vida o muerte y se transforma en un arma de guerra para el Estado de Israel ante el pueblo palestino, lo viene exportando al resto del mundo, y Argentina no es la excepción. Ya esta empresa Mekorot quiso instalarse en el 2011, justamente acá en la ciudad de La Plata, donde estamos hoy día, y por una lucha popular y muy militante en el buen sentido, después de 3 años de trabajo y de exposición y de investigación y de manifestaciones, logramos que se caiga ese acuerdo que había sido encima muy deshonesto. Habían otorgado la licitación sin casi competencia y bajo sospechas de cómo se había entregado en ese entonces, en el 2011, con quien era en ese entonces, y valga con el entonces, Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hubiese implicado en ese entonces, lo que hubiese implicado es que, por ejemplo, el bien, digamos, el agua, estaban planeando crear una planta potabilizadora de agua que iba a identificar consumidores de agua y ya no personas usuarias o personas ciudadanas con acceso a ese derecho humano que es el acceso al agua, y que iba a categorizar según el perfil socioeconómico, y le iba a vender más cara a las personas más humildes agua de menor calidad. Eso es lo mismo que hace la empresa Mekorot en Palestina, y eso es lo mismo que estamos hoy denunciando. Ya Mekorot firmó acuerdos con 11 provincias argentinas, que después igual se pueden enterar de cuáles son. No tiene ahora sentido quizá nombrarlas. Existe una página web que se llama fueramekorot.org, donde figura toda la información, toda la actualización de esta campaña que venimos llevando desde diferentes espacios. Lo iniciamos algunos pocos y hoy día ya somos más de 80 organizaciones, la mayoría asambleas socioambientales de todas las provincias que se ven afectadas o que se verían afectadas por estos acuerdos espurios entre el Estado Nacional y provincial a través del Consejo Federal de Inversiones y la empresa Mekorot, que implicaría la mercantilización del agua, la apropiación de esta riqueza y la negación de ese bien común para la vida, y en detrimento iba a poner en el mercado para
apropiársela y para ponerla al servicio del gran capital y del despojo. Entonces estamos trabajando fuertemente, recién estamos dando los primeros pasos, ya estamos muy unidos, venimos haciendo muchas actividades de difusión y de promoción y de visibilización y les invitamos también a que busquen información más al respecto, fueramecorot.org, Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y que eso, hay muchas formas de involucrarnos porque la lucha de Palestina es la lucha de toda la humanidad y que tiene mucho que ver con Argentina, con los pueblos originarios de Labia y Ala, que también se han visto despojados, desplazados, se les hemos intentado exterminar y así resisten, como el pueblo palestino resiste de una manera heroica. Nosotros también tenemos que hacernos eco de eso, fortalecernos, organizarnos y luchar por la vida y por otro modo de ser como especie para todos. Así que, bueno, ahí está la bienvenida, la invitación, bienvenidos a todos quienes quieran acercarse.